bueno, antes has comentado que tú crees que Franco no era fascista. Entonces, bueno, preguntarte esto, ¿no? ¿Por qué crees que Franco no era fascista? ¿Quién era José Antonio Primo de Rivera? ¿Quién abanderó el fascismo en España? Bueno, Franco era una persona tradicionalista. De hecho, Ujú, cuando veo sus discursos, por ejemplo, que es lo que más he mirado, porque es donde realmente se los preparan antes, donde intenta componer esa ideología. Y de hecho, Fet de las Jons es un partido conservador tradicionalista. Pues es que en el momento en el que se desarrolla, pues una guerra, la violencia, etcétera, pues cometieron crímenes atroces, violentos, por supuesto, y criminales para mí. Pero claro, hay que verlo en el contexto de la época en que pasó. Es decir, en los sitios donde ganaban los revolucionarios tampoco era un vergel de paz, amor, justicia y democracia. O sea, hay que ser sinceros. Si la guerra lo hubieran ganado los rojos, hubiera habido represión también. O sea, hay que ser ujú. sinceros. Ante todo hay que ser honesto, porque si no, ¿para qué vamos a hablar? Si no, pero si no somos honestos y estamos haciendo una performance, entonces ¿para qué me siento a hablar con nadie? ¿No? O sea, ¿crees que si la Y República hubiera ganado, hubiese ocurrido algo parecido yo o creo que peor, en o la no? República hubiera habido otro conflicto entre los que defendían la legalidad burguesa, por así decirlo, y los que defendían la revolución. Y obviamente, incluso con los republicanos, yo creo que hubiera habido mucha represión. De hecho, la hubo incluso durante la guerra. Y yo creo que si hubieran ganado los revolucionarios, pues hubiera habido más incluso, porque hubieran querido preparar las cosas para garantizar la transformación de la sociedad. Claro, las revoluciones son violentas. Las revoluciones, y yo soy una persona revolucionaria, pero yo soy sincero, no voy a mentir a la gente. Es como si digo, no, en la revolución rusa no murió nadie, no se mató a nadie, ni se hizo ningún acto violento nunca se violentó a nadie. Pues es que eso es mentir. Y la gente estaría diciendo aquí, perro mentiroso, no le invites más. Porque es que es fácil de comprobar. Es fácil de comprobar. Y las cosas tienen que verse no con la moral de ahora, que parece que le haces así a una persona y le has pegado 7 tiros, con los de esa época es que la gente iba con pistola. Es que había mucho conflicto. O sea, es que es la realidad. Si se prohibió durante la República los grupos de excursionistas porque se mataban unos a otros por ideología. O sea, les prohibieron hasta hacer excursiones. O sea, imagínate el grado de polarización que podía haber. Pero es que decir esto no es, no, es que es porque es un rojo, no, es que este es porque... No, es que es la verdad, es que se prohibió. Es que hubo muertos que iban a hacer excursiones, se encontraban y bueno, pues pasaban cosas y terminó habiendo terrorismo. Porque claro, la violencia se inicia como choques de que se encuentran, se agreden, van a pegar a los que están vendiendo los periódicos, es decir, eran cosas así, se atacan en los actos, pero terminó siendo terrorismo, de que se iban a buscar a las casas unos a otros y se tiroteaban. De hecho, lo último que sucede, matan a Castillo, que era socialista, le mata obviamente la derecha. ¿Qué hace inmediatamente los socialistas? Porque era socialista. Se juntan, van a buscar. Bueno, primero querían pillar a Gil Robles, pero pillan al final a Calvo Sotelo, le dan el paseillo y le matan. Es decir, y claro, hay gente que dice, no, los asesinos de la República. Hombre, pues yo creo que asesinos ahí eran todos. Porque estaban matando gente, pero es que ese es el contexto de ese momento. Entonces no lo puedo juzgar con la visión de ahora. De, ay, qué malos, que ya, pero es que es lo que sucedía. Es que en el SEU, en el sindicato falangista, te preguntaban si tenías bicicleta, que era si tenías pistola cuando te afiliabas. O sea, tú imagínate que en la primera reunión que tienes al ir a un sitio te dicen, ¿tienes bicicleta? No, consíguela antes de venir. Pero que los otros era igual. De hecho, cuando terminan ilegalizando a Falange, el motivo es porque a Jiménez de Asúa le intentan matar y matan a su escolta que llevaba pistola. Se lían a tiros con él y matan al escolta y el catedrático se libra por... Claro, pues es que ese era el clima que había. Yo no estoy justificando nada, estoy describiendo. O sea, ese era el clima político y social que había. Claro, es que era terrorífico. Iba a más, a más, a más y al final terminaron haciendo terrorismo. Porque ir a buscar a la gente a su casa y pegarle un tiro así, pum, por la espalda, eso es terrorismo. Lo haga quien lo haga. O sea, no es justificable. Y menos. Pero bueno, es que hay gente que se olvida de lo que hacen los suyos, ¿no? No, es que yo como soy de tal, no, en realidad solo los falangistas ejercían violencia. No es cierto. Para mí la violencia empieza con el tema de los monárquicos, esos círculos monárquicos que hay problemas en el 31, y termina viendo quemas de iglesias. Ese es el principio. El principio del fin. Ese es el principio. Y luego ya pues todo va escalando, escalando, escalando. Y claro, a mí me hace gracia porque aquí habéis traído gente al podcast, que me llevo bien con ellos, pero ¿qué dicen?
no, es que la violencia, bueno, la empezaron unos otros, y es como, vamos a ver, por favor, o sea, vamos a ser serios, que como si los suyos no mataran a gente exactamente igual. O sea, obviamente Falange no puede iniciar la violencia porque Falange se funda en 1934. Pero el Partido Nacionalista Español de Albiñana está pegando palizas antes de que se proclame la República. Se disuelven con la República porque tenían miedo de que les dijeran que eran los alborotadores. Luego se vuelven a fundar, apoyan un golpe de Estado en el 32, claro, porque la gente dice, no, los golpistas de 1934, ¿vale? Es verdad que quisieron dar un golpe, porque una insurrección es verdad. Pero en el 32 todos apoyaron, menos Ramiro Ledesma, todos, incluyendo Primo de Rivera, José Antonio, todos apoyaron el golpe de Sanjurjo. Lo que pasa es que no sale bien, pero todos lo apoyaron. Entonces, claro, a mí cuando, no, es que como si los demócratas fueran los otros, no, es que no había demócratas ahí. Unos querían el golpe de Estado de Sanjurjo y los otros la insurrección de octubre, pero ninguno quería, o sea, si hubiera ganado Sanjurjo, o sea, si hubiera triunfado, no hubiera habido, o sea, hubiera habido un cambio radical. Pero es que si la insurrección de octubre hubiera triunfado, hubiéramos tenido otra cosa distinta. Entonces, claro, ahí los bandos, ¿cuáles son? Al final se aglutinan en dos, pero en cada bando había varios distintos. De hecho, el que mata a Falange, el que destruye a Falange para mí, no son los comunistas ni los republicanos. Quien mata a Falange es Franco y Serrano Suñer, que hacen el decreto de unificación, a Hedilla y a otros les condenan a muerte, a cadenas perpetuas, y hacen un partido que es Fet de las Jons, que a Falcón le obligan a fugarse a Portugal, que era el líder carlista. Franco es el jefe, elegido por Dios debe ser, porque no sé quién más lo eligió. Y es un partido pues, nacional católico, que llaman ahora, pero es un partido que no tiene nada que ver con el nacionalsindicalismo de Ramiro Ledesma o de Primo de Rivera. No tiene nada que ver. Y sobre la irrupción del fascismo aquí, que me has preguntado, no todos estos grupos que estoy hablando son fascistas. Por ejemplo, el Partido Nacionalista de Albiñana español, a mí me parece un partido más del antiguo régimen, un partido de la porra, estilo del Somatén. Y de hecho critica a Primo de Rivera por no seguir a Miguel, la línea, por así decirlo, de Miguel Primo de Rivera, porque Primo de Rivera empieza siendo muy conservador, que Ramiro Ledesma se lo echa en cara, porque de hecho es que era aristócrata, y termina en posiciones algo diferentes, o bastante diferentes. Hay una evolución del personaje. Pero vamos, yo creo que el iniciador aquí es Jiménez Caballero, con la Gaceta Literaria, porque es verdad que los promueve la idea y además hace que gente diferente, incluso de diferentes grupos, estén un poco en la misma órbita e interrelación. Entonces yo creo que a nivel cultural o ideológico creo que es uno de los grandes promotores del fascismo en España. He de decir que... Promueve la idea porque la coge de Italia. Todo esto viene de Italia, obviamente, claro. Pero vale. de todas las Entonces, maneras... ¿él viajó ahí o algo? O... De todas las maneras, o sea, pero de todas maneras... Italia subvencionaba aquí, de hecho daba dinero a Falange, es decir, los italianos se movieron también para intentar extender lo suyo, es decir, no es que no han viajado a Italia, no, es que los italianos venían aquí y luego se llevaban a los carlistas, por ejemplo, para el requeté, para entrenarlos, ellos buscaban incluso opciones diferentes para ver cuál les venía mejor a ellos, o sea, eso por descontado. Lo que quería decir es que ellos la mayoría de ellos no se consideraban fascistas por la especificidad española. Y yo lo digo por honradez, porque para mí si eran fascistas, por ejemplo, Ramiro Ledesma, Primo de Rivera, y lo voy a decir y me van a decir, ellos mismos decían que no. Es verdad. O sea, eso es verdad. Pero tengo aquí las obras completas y las escogidas de José Antonio y de Ledesma, y quiero leer dos cositas que yo creo que pueden ser de interés. Mirad, es un texto que se llama Las Jons no se desvían ante la desviación de Falange Española. En su momento, antes de unirse, porque estos grupos como recibían dinero de empresarios monárquicos, sobre todo, de grandes financieros, porque los querían usar para chocar con los huelguistas, con los grupos de choque de los socialistas, necesitaban a esta gente igual que en Italia. Entonces los financiaban. Y eso está probado, o sea, es decir, está probado que tenían financiación. Lo que pasa es que hay muchos de ellos que lo que arguyen es, bueno, ¿y qué? Es decir, yo puedo coger dinero y luego actuar como yo quiera, pero la verdad es que sí que fueron rompehuelgas durante mucho tiempo y sí se les vio como algo contrarrevolucionario y no como algo revolucionario. Pero volviendo al tema, voy a leer solo un pequeño fragmento, porque es curioso porque Ledesma
dice que él no es fascista, pero llama fascista a José Antonio. Dice, las falanges españolas, y pone FE, fascismo español, están, nos interesa decirlo, fuera de la disciplina jonsista. No tienen nada que ver con las Jons, pero sí debemos declarar y precisar que al fundarse las tales falanges lo han hecho utilizando las ideas, los propósitos y las tácticas que las Jons han creado y extendido por España. Es decir, ellos son fascistas, pero Ledesma no, pero Ledesma dice que les han copiado en todo. O sea, yo creo que es por la especificidad, por el hecho de ponerlo nacional, de no somos un movimiento extranjero como el comunismo, somos un movimiento nacional. Y por eso tienen ese repudio a una posible internacional fascista. ¿Por qué? Porque ellos se veían a sí mismos como algo exclusivamente nacional contra ese mal que era el comunismo, que era un ente internacional. Que en este sentido, lo del mal no, pero que era un ente internacional, en eso tenían razón, porque la Internacional Comunista ponía y quitaba a los secretarios generales y en España mandaba a delegados internacionales que algunos no hablaban ni el idioma y eran los que ocupaban el puesto del secretario general. El secretario general no era nadie. De hecho, recomiendo leer los libros de Bullejos, que era el secretario en esa época, que luego le echan por hacer lo que luego ellos impusieron y por lo que le fue bien al PC después. O sea, bueno, un esperpento. Pero quiero leer otra cosita de José Antonio, que yo creo que es bastante interesante. Aquí está. Bueno, yo tengo las clásicas, ¿vale? Esto es el típico que tienen todos, de las escogidas. Voy a leer un texto que se titula así: Falange Española de las Jons no es un movimiento fascista, ¿vale? Para que veáis que no me callo lo de que ellos decían que no lo eran. Nota publicada en diciembre de 1934, redactada por José Antonio. Leo muy rápido. Por otra parte, la Falange Española de las Jons no es un movimiento fascista, tiene con el fascismo algunas coincidencias en puntos esenciales de valor universal, pero va perfilándose cada día con caracteres peculiares y está segura de encontrar precisamente por este camino sus posibilidades más fecundas. Y anteriormente, en el párrafo anterior, está criticando que no puede tener dirección internacional, porque son un ente nacional. Entonces, yo creo que no se definían fascistas por este motivo, pero si tú comparas ideológicamente, sobre todo con la Italia de Mussolini, yo veo una cantidad ingente de similitudes y pocas cosas diferentes. O sea, yo creo que era más por cómo venderse como nosotros somos los de aquí y estos están intentando convertirnos en una sucursal de la URSS.